En el año 591 después de Cristo, un hombre cometió uno de los errores más grandes de la historia. Era el Papa Gregorio I, y en un sermón ante miles de personas, fusionó a 3 mujeres distintas de los evangelios en una sola. Tomó a María de Magdala, a María de Betania y a una mujer pecadora anónima y las convirtió en una sola persona. Y de un plumazo, transformó a la mujer más importante del círculo íntimo de Jesús en una prostituta arrepentida. Esa mentira duró más de 1000 años. 1000 años en que María Magdalena fue presentada al mundo como la pecadora, la prostituta redimida, la mujer de moral dudosa que Jesús había perdonado por misericordia. Pero los evangelios no dicen eso. Los evangelios dicen algo completamente diferente. Y cuando lees lo que dicen de verdad sobre María Magdalena, te das cuenta de que estamos ante una de las figuras más extraordinarias, más valientes y más incomprendidas de toda la historia del cristianismo. ¿Quién era realmente María Magdalena? ¿Qué papel jugó en la historia de Jesús? ¿Y por qué alguien quiso borrar su verdadera historia durante 1000 años? Hoy te lo contamos todo, sin filtros, sin mitos, con los textos en la mano. Esta es la historia real de María Magdalena. Empecemos por lo que los evangelios sí dicen. María Magdalena era de Magdala, una ciudad costera a orillas del mar de Galilea, conocida en el siglo I por su industria pesquera y sus mercados. Era una ciudad próspera y activa, y de allí venía ella. Los evangelios dicen que Jesús expulsó de ella 7 demonios. En el contexto del siglo I, eso probablemente significaba que había sufrido alguna enfermedad grave, física o mental, de la que fue sanada. Los demonios en los textos de la época eran la forma de describir enfermedades que no se comprendían médicamente. Sea lo que fuera lo que le ocurrió, después de ese encuentro con Jesús, María Magdalena tomó una decisión radical. Lo siguió. No desde lejos, no como espectadora. Lo siguió de cerca, como parte del grupo íntimo de discípulos que caminaban con él por los caminos de Galilea y Judea. Y los evangelios mencionan algo más que raramente se destaca en las homilías dominicales. María Magdalena y otras mujeres financiaban el ministerio de Jesús de sus propios recursos. Eso significa que María Magdalena no era pobre ni dependiente. Era una mujer con recursos propios, con autonomía económica, que eligió usar ese dinero para sostener la misión de Jesús. No era la pecadora arrepentida que lo seguía de lejos con la cabeza agachada. Era una de sus financiadoras y una de sus discípulas más cercanas. Aquí está el dato que más habla del carácter de María Magdalena. Cuando llegó la noche de la traición y el arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, sus discípulos huyeron. Pedro lo negó 3 veces. Juan apareció brevemente y luego desapareció. Los 12 apóstoles varones, los que habían prometido seguirle hasta la muerte, se dispersaron aterrados. ¿Y María Magdalena? Estaba al pie de la cruz, mientras Roma ejecutaba al hombre que ella había seguido durante años, mientras los soldados se burlaban, mientras la multitud gritaba, mientras todo parecía derrumbarse, María Magdalena estaba allí, de pie, mirando. No huyó, no se escondió, no negó conocerle, se quedó. Y cuando bajaron el cuerpo de la cruz y lo llevaron al sepulcro, María Magdalena siguió. Se quedó mirando dónde lo enterraban. Sabía dónde estaba la tumba. Y en la mañana del domingo fue la primera en ir. Este es el momento que hace que la historia de María Magdalena sea absolutamente única en toda la narrativa bíblica. La mañana del primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y encontró la piedra removida y la tumba vacía. Corrió a avisar a Pedro y a Juan. Ellos vinieron, vieron la tumba vacía y se fueron de nuevo a casa sin entender lo que había ocurrido. Pero María Magdalena se quedó.
se quedó llorando fuera del sepulcro. Y entonces se asomó al interior y vio 2 ángeles. Y luego se dio la vuelta. Y había un hombre de pie que ella creyó que era el hortelano. El hombre le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Y ella dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». Y entonces el hombre dijo su nombre: María. Y ella se dio la vuelta y lo reconoció. Ese momento, ese único nombre pronunciado en un jardín al amanecer, es uno de los momentos más poderosos de toda la literatura universal. El momento en que la persona más cercana a Jesús en su vida fue también la primera en verlo resucitado. Y Jesús le dio una misión inmediata: «Ve y dile a mis hermanos lo que has visto». María Magdalena fue enviada a anunciar la resurrección a los apóstoles. Los primeros padres de la Iglesia la llamaron por eso apóstol de los apóstoles, la que fue enviada a los que habían sido enviados, la mensajera de los mensajeros. Ese es su título real: no pecadora, no prostituta, apóstol de los apóstoles. ¿Cómo pasamos de apóstol de los apóstoles a prostituta arrepentida? Volvamos al Papa Gregorio I y su sermón del año 591. Gregorio confundió a 3 mujeres distintas. La primera era María de Magdala, la discípula de Jesús. La segunda era María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, que en el Evangelio de Juan ungió los pies de Jesús. La tercera era una mujer anónima descrita como pecadora en el Evangelio de Lucas, que también ungió los pies de Jesús con perfume y lágrimas. Gregorio las fusionó en una. Y como la mujer anónima era descrita como pecadora, esa etiqueta quedó pegada para siempre a María Magdalena. ¿Por qué lo hizo? Algunos historiadores dicen que fue un error honesto en una época en que distinguir entre los diferentes personajes de los evangelios era más difícil. Otros sugieren que fue conveniente para una iglesia que en esa época estaba restringiendo el papel de las mujeres en el liderazgo religioso. Reducir a María Magdalena a pecadora arrepentida era una manera de disminuir su autoridad y su cercanía a Jesús. Nunca sabremos del todo cuál fue la intención real. Lo que sí sabemos es el resultado: 1000 años de malentendido. 1000 años de una mujer extraordinaria presentada como algo que nunca fue. En el año 1969, la Iglesia Católica reconoció oficialmente el error. En una revisión litúrgica, el Vaticano separó formalmente las 3 figuras que Gregorio había fusionado y reconoció que María Magdalena no era la mujer pecadora del Evangelio de Lucas. Pero el daño ya estaba hecho. 13 siglos de arte, de literatura, de predicación y de imaginario popular habían grabado a fuego la imagen de la pecadora arrepentida. Y en el año 2016, el Papa Francisco hizo algo que fue casi revolucionario dentro de la Iglesia. Elevó la festividad de María Magdalena al mismo rango litúrgico que la de los apóstoles, la misma categoría, el mismo honor. Apóstol de los apóstoles, por fin reconocida como tal, 2000 años después. La historia de María Magdalena habla de algo que va mucho más allá de la teología o la historia eclesiástica. Habla de lo que ocurre cuando se borra el nombre de una persona y se sustituye por una mentira conveniente. Habla del poder que tiene una etiqueta para destruir una reputación durante siglos. Habla de la valentía de una mujer que se quedó cuando todos los demás huyeron. Y habla de la importancia de volver a las fuentes, de leer los textos con los propios ojos antes de aceptar lo que otros dicen que dicen. Los evangelios son clarísimos sobre María Magdalena. La presentan como discípula fiel, como testigo de la crucifixión, como la primera persona que anunció la resurrección. Le dan un papel central en los momentos más importantes de toda la historia cristiana. Y durante 1000 años, esa historia fue sustituida por una mentira. Hoy por fin podemos decir su nombre como merece ser dicho:
no la pecadora, no la prostituta arrepentida. María Magdalena, discípula, financiadora, testigo fiel, la mujer que se quedó cuando todos huyeron, la primera que vio el sepulcro vacío, la primera a quien Jesús se apareció resucitado. Apóstol de los apóstoles, su historia merece ser contada, y hoy por fin la hemos contado. Si esta historia te llegó al corazón, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte la próxima.